Muy buenos días con todos. Veremos hoy día el tema de los operadores del comercio. Pondremos la diapositiva y como le mencionaba en el chat, veremos a partir del artículo 15 la disposición de los denominados operadores del comercio. Pondré la diapositiva y me dice por favor si la puedes visualizar. Antes terminaré de hacer el registro con los alumnos que faltan para dar inicio a la sesión. Me dicen si visualizan la diapositiva para poder... Y el audio además si se puede escuchar bien. Bien, vamos a dar inicio al tema de operadores de comercio. Como les decía, revisaremos a partir del artículo 15 en la Ley General de Aduanas y de ahí iremos en adelante explicando para llegar hasta el artículo 49, que sería el inicio de los regímenes aduaneros, ¿sí? Tomen en cuenta el punto de partida. Entonces, al término siempre de haber concertado la compra-venta, la que realizarán a través de la página de Alibaba, AliExpress, Toys u otras empresas, dependiendo del producto, realizado por un vendedor y comprador, un factor determinante siempre es el envío o recepción del bien de compra. Es entonces que es necesario el medio y modo de transporte acordado según el Incoterm pactado de la negociación. En toda compra-venta queda siempre expresado la determinación de la compra-venta, quiere decir que debemos adoptar un término de entrega. Aquí no me voy a basar en el término de entrega, o sea, no voy a explicar el término de entrega, pero voy a tener que hacerlo mención para tener una idea de lo que implica el papel del Incoterm y el desarrollo de los intervinientes, ¿no? De los operadores. Vamos a tomar en cuenta las nuevas disposiciones de los operadores que la ley de aduana en el cambio determinó, que ahora aparecen 3 figuras, y que con ella pues se da paso a las nuevas obligaciones y determinar correctamente el sujeto partícipe de nuestro despacho aduanero. Bien, entonces ya con las anteriores disposiciones que hemos tenido, tenemos claro entonces ya los demás puntos esenciales, ¿no? Entonces vamos a dar pie
a esta parte. Bien, primero voy a registrar quiénes han llegado. A ver, está Diego, ¿no? Diego, a ver, Diego, ya está. Lo voy a registrar con tiempo porque están entrando. Si alguien tiene problemas en el sistema, me lo dice, para considerar cuando se reintegre, siempre hacer una retroalimentación, ¿ya? Juan, Kiara, ¿no? Juan, Kiara y Juan. González, ya está. No olvide, por favor, situar esta parte de la sesión en el artículo que le he mencionado para que me pueda seguir y entender el proceso, ¿sí? Porque vamos a hacer un resumen, como estamos en el borde ya de la semana para acabar nuestro tema, entonces vamos a hacer voy a resumir la parte más importante, o sea, la parte operativa, ¿no? Que es la que usted debe conocer. Bien, ya está toda la asistencia. Ya he colocado a Diego, que era el que me faltaba en la parte del registro. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. ¿Qué debes tener en cuenta para entender al operador el tema acá? La compra-venta. ¿Qué es la compra-venta? Como cuando vas al mercado local, es un acto de voluntad libre. Quiere decir, toma disposición de algún producto que deseas y pagas el precio acordado. Luego los demás elementos concurrirán y se dará pues la compra-venta, ¿no? Vamos a ver acá. El ámbito de la compra-venta y su distribución es muy importante entender, porque para entender un operador, el operador está presente desde el inicio del proceso que queremos adquirir algo hasta el proceso final en el que el bien de compra se encuentra en nuestra mano o posición, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta parte. Entonces me dices, por favor, si puedes ver la diapositiva y puedes tomar en cuenta los colores, especialmente los colores que están en lila o morado, ¿ya? Me dices si puedes visualizarlo. Está la diapositiva en pantalla y me dice si lo puedes visualizar. Sí, Kiara, Jeremy, muy bien. Me dicen, a ver, ¿quién ha entrado en el sistema? Voy a mirar quién ha entrado para poder registrar, ¿ya? Sí, Jordi, Elin, Mabel, a ver, voy a ver quién. ¿Se ha ingresado? Ya, muy bien. Entonces, los tres elementos de color lila que puedes ver son los elementos de los hemisferios. Quiere decir, está el país de la venta, está el país de la compra y está el tránsito internacional. La pregunta de análisis es que el operador está en los tres ámbitos que yo muestro. País de venta, tránsito internacional y país de compra. Romina, muy buenos días. Dame un segundo para registrar tu asistencia. Sí, voy a buscar en el sistema. Un segundo. Bien, vas a darte cuenta en la diapositiva que, por ejemplo, en el hemisferio de la venta, como en el hemisferio de la compra, interactúan las mismas empresas. Pero debes pensar a partir de este momento que no necesariamente la empresa que se encuentra en el país de la venta o país de exportación también se encuentra en el país de la compra o el país del destino.
Nos vamos a referir esencialmente, cuando hablamos de operadores, a quienes hacen posible que lo que uno vende o exporta lo reciba el que compra o importa. El nexo es en el tránsito, que pueden ver ahí, que hablo del modo y medio de transporte. Y en él se encuentran los denominados transportistas y agentes. Es muy importante tener el nexo como parte de la prioridad en la importación y exportación. De nada sirve crear un mecanismo en un país de compra o de importación si no tenemos el principal elemento, que es el modo y el medio de transporte para las exportaciones e importaciones. Entonces, en este ámbito vamos a analizar, y ves dentro de ella, ya he puesto la zona primaria y la zona secundaria. Entonces ya tienes una idea. Siempre he puesto la zona secundaria como detrás del proceso de la zona primaria, como la parte concluida de la primaria. Y dentro de ella menciono en la primaria, recordándote los puertos, aeropuertos, las aduanas, los almacenes. Y finalmente en la zona secundaria se encuentran los actores de la compraventa, que es el exportador e importador. Entonces, ahí están los elementos. El Incoter, entonces, es un elemento importante porque determina una obligación entre el punto de la venta y el de la compra. Pero, consecuentemente, hay que entender que el Incoter es un elemento libre, no es obligatorio, y que por lo tanto lo, lo debes conocer para poder comprender el proceso de la obligación que se da en un punto. Bien, entonces con esta idea general voy a partir para seguir avanzando con el tema de los operadores. Ya esta es la explicación general. Vamos a entrar al siguiente punto. Y muy importante algo que adolece, creo, siempre el comercio es poder reconocer la infraestructura más que la geografía. La geografía nos las han enseñado en el Perú, que tienes costa, sierra y selva, Chala, Puna, Janca y todas las demás pisos que existen, que hay departamentos, hay provincias, ¿no? Distritos, pueblos, pero de nada importa si es que no es un punto en el que se pueda dar la importación y exportación. Si este punto no existe, la geografía es agreste, es incapaz de prestarse para realizar las importaciones y exportaciones debidamente. Entonces, por eso siempre decimos, cuando compras en un lugar, así como estás pensando aquí, entonces hay una zona primaria, una zona franca y una zona secundaria. Quiere decir que cuando compramos debemos mirar la zona geográfica, porque no es lo mismo, dense cuenta en las anteriores sesiones, comprar en una zona secundaria que comprar en una zona franca o en una zona primaria. Entonces los elementos concurren de una manera distinta. En la zona primaria encontramos la mercancía, en la zona secundaria el producto o mercadería, y en las zonas francas encontramos a ambas, ¿ya? Tanto la mercadería como la mercancía. Veamos el ejemplo. Entonces, como puedes ver, necesitamos conocer las rutas, pero para entender y conocer las rutas, debemos tener claro conocer las infraestructuras de las zonas primarias, los puertos, aeropuertos y terminales terrestres. Entonces es muy importante conocer la geografía. Como puedes ver en el plano del mapa que pongo aquí, vemos la disposición de que usan el país de China a través del Océano Pacífico. Es por eso que hubo el acuerdo, hay el acuerdo firmado como el APEC, ¿no? El acuerdo de la Alianza Pacífico. Y si ves del lado del Atlántico, en la otra parte, vamos a ver las rutas que toman otras empresas. Entonces es importante conocer entonces la geografía basado en la zona de ingreso y salidas de mercancías a través de sus distintos terminales, como los puertos y aeropuertos. Ahora, vemos en pantalla, por ejemplo, la geografía de algunos países en los que
son puntos muy congestionados del comercio y sin embargo la zona geográfica no ha sido la limitante para poder ejercer aquello de ser los puertos más congestionados y necesarios del mundo. Me dice si visualizas esta diapositiva, es el puerto de Holanda, de Rotterdam y el de Dubái. Como puedes ver, no se compara en nada al puerto del Callao, en el cual no tiene esa dificultad geográfica. Y míralo en la fotografía, te das cuenta que son zonas diferentes. Y entonces es aquí pues donde la infraestructura, la tecnología permite mejorar el proceso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver la parte local. Hemos visto la parte marítima. Veamos la parte local. El Google siempre nos presenta la parte local de esta manera, que puede ser cierta, porque de repente es en algún lugar, en alguna parte del mundo donde se puede apreciar esto, ¿no? Una carretera correctamente asfaltada, unas canaletas, una señalización, un contenedor sin tráfico, una ciudad más ordenada, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de mercancía y especialmente en las exportaciones, no miramos a Lima sino como la salida final de todo el tránsito o ruta que ha realizado la exportación del café, del cacao, de la páprica, del mango, de la pitahaya, ¿no? Entonces veamos un poquito la geografía nuestra en el Perú, ¿no? Este es el Google, ahora veamos cómo se ve la geografía de donde las exportaciones van a salir, ¿no? Ya, me dice si puedes visualizar la diapositiva. Te estoy mostrando una fotografía de la zona norte de la selva, ¿ya? Selva baja. ¿Se puede visualizar? ¿Sí? Ya. Esta es la famosa ruta de exportadora. La ruta donde los que siembran se encuentran de ese lado, donde los que siembran no hay un camino para ellos. De los exportadores, de aquellos que comemos la yuca, las fresas, la papa, el café, el aguaimanto, procede de zonas así. Por eso bien dicen actualmente en la convulsión que se vive en el país, por saber quién gana, la realidad de la provincia es una y la realidad de la capital siempre es otra. Este es el foco principal que mueve al país. Aquí se siembra, no se siembra en Lima no hay espacio, en Lima solamente hay invasiones y tráfico. En el Callao apenas unas pocas zonas de chacra, estando cerca a la cercanía del aeropuerto, ¿no? Canta, Hoyos, bueno, son zonas, pero no es en esencia todo el volumen que expresamos en el COMEX, que mencionamos en el MINCETUR, de las exportaciones que han sido vendidas, es aquí donde nacen. Y es aquí donde se necesita más presencia del operador. Generalmente en estas zonas existe mucho la tercerización o la intermediación. Estas son zonas agrestes, ¿no? Entonces, el operador, si es usted va a ser un operador de Lima, entonces esto lo desconoce. Si usted va a ser un operador de negociación, o sea, que es decir, no un tramitador del BL o del invoice, va a comprender que es importante abaratar o disminuir el gasto posible por, por el plano geográfico, ¿no? Acá vemos la carretera, otra parte de las carreteras donde estoy yendo para buscar mercancía de exportaciones, ¿no? De determinados clientes. Entonces las zonas geográficas son distintas, ¿no? Aquí no ves ni una señalización, ni un semáforo, ni un cerro bien aplanado, no se vaya a desmoronar por el huaico. La realidad interna del país no es la realidad que muchas veces se muestra en una imagen distinta a una fotografía real del país. Entonces, es importante tener en cuenta cuando uno exporta, cuánto realmente le puede incurrir en gastar y pagar por el solo hecho de querer vender. Bueno, después ya no es la compra-venta lo que dicto con ustedes, pero es un punto muy álgico analizar la compra-venta desde el Perú hacia el mundo en las exportaciones. Ahora vemos el transporte local. En otros países se cumplen la disposición de los medios de transporte, ferroviario, tuberías, ductos, lagos, ríos, mar, aire,
En el Perú existe el metro, pero no es el metro de transporte de mercancías, no es el metro que hace salir una mercancía de un punto. Estamos creando un hueco más para transportar personas que van a trabajar de 4 de la mañana a 12 de la noche. Entonces nos vamos a dar cuenta que este es la evidencia, ¿no? Este es local, no es el tren pensado en el ámbito de las mercancías, ¿no? De lo que se produce en un punto del país y tiene que hacer uso de la salida de los puertos y aeropuertos o terminales terrestres para su comercialización. Esto simplemente es local. Eso quiere decir que en algún lugar del mundo hay una visión distinta a la nuestra, sí. Este es un proyecto que salió en el año 2012, lo fui haciendo seguimiento y en la medida que yo enseñando, se dio, se terminó y ahora funciona el Mar Rey, que une dos continentes, en el cual es un ámbito de 3 estaciones y recorre casi 10 países y tiene apenas casi 5 minutos por cada estación en tránsito. Entonces, este proyecto es diferente al nuestro. Este también es un operador, transporta carga rodada, transporta mercancías y transportan personas. Es una visión distinta, distinta. Y es competitiva, porque lo que querían con esta parte del Mar Rey, establecida por la parte árabe, la rusa y la Europa, pues dejar un poco el monopolio del transporte, porque ahora lo vivimos, ahora que hay COVID, dependemos mucho de las naves, de la escasez de contenedores. Entonces, ya avecinaban otros países que estas situaciones se iban a dar, y entonces tenían que buscar mecanismos en los cuales no tuvieran dependencia por la necesidad de solo un medio de transporte. En el caso peruano no hay naves, no hay aeronaves y no hay trenes para el comercio internacional de mercancías propios del país. Solamente son extranjeros que han venido y de alguna manera dinamizan la economía a través de su servicio del transporte internacional. ¿Y por qué es importante analizar esto? Porque vamos a encontrar dos términos cuando siempre vamos a ir trabajando. El término del operador de comercio y el término del operador logístico. Mira, por favor, el artículo número 15, la definición que le da la ley al operador de comercio. Y mira entre el artículo 15 al 19 si existe una definición para el operador logístico. Me comentas por el chat, ¿ya? Para saber que estás siguiendo a través de tu propia normativa o ley. Coméntame, te leo en el chat. Muy bien, leyendo el chat, vemos que define nuestra Ley General de Aduanas en el Perú como la persona natural o jurídica autorizada por la aduana. Entonces, muy bien, no se menciona el operador logístico, pero tenemos una idea de lo que significa el operador de comercio, porque además nos damos cuenta que puede ser cualquier persona natural, una con DNI,
Una jurídica, DNI más registro único de contribuyentes. Y entonces no se menciona. Ahora la pregunta es, ¿qué creemos que puede significar un operador logístico? Separe los dos vocablos para que pueda comprenderlo mejor. ¿Sí? Voy leyendo tus opiniones. Muy bien, Jordi. Bien, ahora definamos nosotros para tener una idea de qué cree que se trata el operador logístico si ya nuestra ley define el operador de comercio. Te leo a través del chat. A ver, vamos a ver las definiciones que algunos me pueden dar del operador logístico. Bien, vemos un tema importante que me menciona Mabel. Mabel me dice que un operador logístico, por definición, ve la cadena del suministro. Muy bien, correcto. Entonces, vamos a ver un punto importante. Desglosando la palabra de Mabel, que menciona, bueno, ya Anderson, te pongo en el sistema, ¿sí? Voy a registrarte. Entonces, lo importante es tener en cuenta que hablamos de una cadena. Lo mismo que viste en la diapositiva inicial del hemisferio del país de la venta, del tránsito internacional y del país de la compra, hay una cadena, ciertamente. Pero entonces hablamos de elementos como la distribución, la logística, la cadena de suministro, etcétera, ¿no? Son elementos. Entonces, podríamos entender que no solamente Jeremy toma la parte administrativa, sino que también toma la parte funcional. Vamos a fusionar las dos definiciones, tanto de usted, Jeremy, como la de Mabel. Cumple la parte administrativa y cumple la parte funcional. Pero para entender lo logístico, podríamos asumirlo de la siguiente manera. Supóngase que usted, Jeremy, tiene un producto, ¿ya? Un producto que quiere hacer llegar. Supongamos que usted vive en la zona de la Punta Callao, ¿ya? Allá en el Callao, en la punta misma del Callao. Y tiene un negocio en el cual a través de la web ofrece sus servicios de productos. Y justo quien le quiere comprar se encuentra allá por la carretera Huachipa. Entonces usted dice, pues, como que no es negocio, ¿no? Dice, me pido un poco, pero entendiendo que desde la punta a la carretera Huachipa no existe medio directo para poder llegar, entonces como que no es posible. Entonces tiene dos alternativas para entender la logística. Que usted franquicie su producto o asocie con otros puntos que quieran poner el mismo negocio, claro, bajo el mismo modelo de negocio usted, y otros que hagan el servicio del envío. Entonces, la logística permite determinar, diseñar, analizar, gestionar un proceso. Por eso que el operador logístico, que conoce los ámbitos de la importación y exportación, necesita gestionar, pero muchas veces no lo puede hacer solo, lo gestiona en grupo. Por eso tomo la palabra de lo que dice Mabel, de que son empresas y no necesariamente es una sola empresa, sino son varias empresas asociadas que realizarán la actividad logística para hacer llegar. Por eso le decía en el comienzo, muchas veces las empresas de transporte con las que negociamos la salida de nuestra mercancía desde China no tienen presencia en este país, no la hay,
sino que utilizando la asociación, entre otras, se permitirán hacer llegar la mercancía. Es por eso que ha subido el flete, pues, porque no tenemos una empresa directa, propia, nacional, ni siquiera participación del Estado en esta parte. Por eso que te pueden cobrar un flete 8.000, 10.000, un sobrecosto de almacenamiento de 1.000, un visto bueno de $100, $80. ¿Por qué? Porque aunque hay una infraestructura llamada almacén, hay una carretera congestionada, no hay la presencia directa del operador. Entonces, el operador logístico es la cadena de varias empresas que harán posible el nexo entre el país de la venta con el país de la compra con el tránsito internacional de las mercancías. ¿Me dices si se has entendido la explicación para continuar? Me dicen si van entendiendo la explicación para seguir avanzando, ¿sí? Lo importante es avanzar. Ya le he dicho que voy a resumir desde el artículo 15 hasta el 49, voy a resumir todo el proceso, ¿ya? Todo el proceso. Bien, ahora veamos qué dicen las diapositivas, ¿ya? Las opiniones. Veamos mi definición. Un operador logístico es aquel que se encarga de diseñar, planear, ejecutar las funciones asociadas al transporte, abastecimiento, almacenamiento, agenciamiento, tanto de productos, suministros, servicios, como de los recursos de una empresa. A esa parte del recurso de una empresa me voy a basar en lo que decía su compañera Mabel, la cadena del suministro. Paso a la siguiente diapositiva. Y entonces voy a entrar ahora al título segundo, operador de comercio, operadores intervinientes y terceros. Este título fue modificado en el año 2018 por el decreto legislativo 1433. ¿Qué es importante ver acá? Que aparecen tres nuevas figuras. En el tiempo que yo estaba joven y en el tiempo de algunos mayores, solamente existía el vocablo operador de comercio. Por eso que inicié haciendo una diferencia, porque de repente algún día usted está por la carretera sur, por la carretera norte, atascado en la Panamericana Norte de repente, y va a haber un tremendo camión con un enorme contenedor llevando y va a decir en la puerta del transporte, va a decir operador logístico. Entonces vas a entender, pero no dice la empresa de transporte, operador logístico. Entonces vas a entender que él pertenece a una cadena de otras empresas que hacen posible el movimiento de las mercancías. La ley de no, el decreto legislativo 1053 actualmente reconoce la figura del operador de comercio y la del operador interviniente y el tercero. Veamos cada una de ellas. En el artículo 15, como han participado y me han dicho, el operador de comercio es aquella persona natural jurídica autorizada por la Administración de Aduanas. El operador interviniente, sin embargo, la ley de aduanas precisa quiénes son identificados. No define, sino que nos indica quiénes pertenecen al operador interviniente. El importador, el exportador, el beneficiario de los regímenes aduaneros, el pasajero, administrador o concesionario de las instalaciones portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres, el operador de base fija, laboratorio, proveedores de precinto y en general dice cualquier persona natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite aduanero o en una operación relacionada a aquellos que no sea operador de comercio. Entonces hay que diferenciar a quién denomina entonces operador de comercio, porque el operador interviniente en el artículo 16 ya está interpretado. Veamos. El tercero. El tercero vinculado a la actividad operativa aduanera o a otra operatividad relacionada a esta,
que no califique ni como operador de comercio ni como interviniente se le considera el tercero. ¿Qué hace el tercero? Proporciona, exhibe, transmite información y documentación veraz, auténtica, completa y sin error, y comparece por la potestad aduanera cuando sea requerido. Ya, este es el que no es parte ni del operador de comercio, ni es parte del operador interviniente. En el tercero es un ajeno, pero es partícipe, pero no forma parte, o sea, quiere decir que el tercero no está autorizado ni registrado por la autoridad aduanera. Entonces, cuando queremos hacer un cuadro comparativo para poder dilucidar lo que la ley no me permite definir o no me permite, ¿cómo se llama?, diferenciar, voy a presentar un cuadro comparativo de los tres nuevos operadores que aparecen en la ley de aduana, como el operador de comercio, el operador interviniente y el tercero. Veamos el cuadro. Me dice si puedes visualizar el cuadro, ¿sí? Y ahí están ya los nombres. Me dice si este cuadro lo puedes visualizar. ¿Sí? Bien, quiero que lo visualicen porque esa parte no está en la ley de aduana. O sea, no se encuentra ordenada. Y lo que he hecho, como le manifiesto, es tomar del artículo 15 al artículo 49 el ordenamiento del término operador de comercio, operador interviniente y el tercero. Ya, Renzo lo visualiza. Dígame si los demás también pueden visualizar la diapositiva en mención. Bien, voy a hacer un zoom para explicar un poco cada una de ellas. Voy a empezar por la parte superior, identificando al interviniente y luego al operador de comercio. Es importante que prestes atención porque de alguna manera vas a formar parte de alguna identificación. Veamos el tercero. El tercero no indica nada, pero si ven en la parte final, hay un término que dice asociación garantizadora. Se le identifica directamente como el tercero y la asociación expedidora como el operador de comercio. Entonces vamos a ver en pantalla. Voy a hacer un zoom ya, de nuevo, para poder apreciarlo. Me dicen si hasta acá se visualiza la diapositiva, le he hecho un zoom para poder ver al operador interviniente nuevamente. El importador exportador es un operador interviniente. El beneficiario del régimen aduanero es un interviniente. Entonces, la pregunta sería, entre el importador, ¿cómo diferencias al beneficiario del régimen con el importador exportador? A ver, pongámonos a pensar. ¿Cómo puedo yo diferenciar el beneficiario del régimen aduanero con el importador o exportador? Estoy señalando la parte superior de la diapositiva para diferenciar al operador interviniente beneficiario del importador exportador. Dame tu opinión a través del chat.
ideas, ¿cómo puedes tú diferenciar? A ver, vamos por el término. Sí, vamos por el término. ¿Qué es un importador? ¿Qué es un exportador en tu definición? ¿Cómo defines a un importador o exportador? Empecemos por la parte práctica, ¿ya? ¿Cómo defines o identificas a un importador o exportador? ¿Cómo defines o identificas a un importador o exportador? Tenemos que intervenir porque se dan cuenta desde el inicio de las sesiones que hemos tenido, tenemos bastante teoría, y entonces hay que rediseñar tu evaluación, ¿ya? Recuerden que casi ya terminamos esta semana y tengo que tener claro si ya has entendido las definiciones anteriores. Un importador es el comprador, muy bien Renzo. Un importador es el que compra mercancías, muy bien Jeremy. Un importador conlleva mercancías de intercambio, correcto. El exportador es el que vende mercancía. Muy bien Mabel. La pregunta sería, si Mabel compra mercancías de China a través del Express, ¿es importadora o exportadora? Si Mabel compra mercancías de China, ¿es importadora? Muy bien. ¿Por qué es importadora? ¿Solo porque compra mercancías? ¿Habrá un otro elemento que la pueda, mejor dicho, definir o decir si es verdad? Ya, la compra es directa, correcto, Melissa. Muy bien, Anderson. Pero, ¿qué hace que una persona pueda identificarse como importadora? Esa va a ser la diferencia entre beneficiario. ¿Qué hace? ¿Qué dice el artículo 15? ¿Qué dice el artículo 15? En el final, en el párrafo final especialmente. ¿Qué dice el artículo 15 en el párrafo final? Ya, muy bien, trae mercancía a otro país. Muy bien, Yanira. Ya, ¿qué dice el párrafo final del artículo 15? Ahí está la respuesta para diferenciarlo del beneficiario. Muy bien. Entonces, dime tú, ¿cuál crees que es la manera en que la aduana autoriza a Mabel para que pueda importar la mercancía que compró en China? ¿Cuál es la autorización que le otorga aduanas a su compañera Mabel para haber comprado su mercancía de China, para que se le llame importadora? ¿Cuál es la autorización? Coméntalo. ¿Cuál es la autorización? ¿Cuál creen ustedes que es la autorización que otorga aduanas a una persona para identificarla como importadora o exportadora? ¿Crees que necesitamos apersonarnos a la aduana para pedir este permiso? A ver, vamos a empezar por ahí, ¿ya? Vamos a la parte más esenciales. ¿Cree usted que necesita Mabel acercarse a la aduana para pedir su autorización? ¿Y cuál es esa autorización que la aduana le concede?
Muy bien, es virtual. ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural y jurídica? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural y jurídica? ¿Cuál es esa diferencia entre la persona natural y jurídica? Natural es cualquiera con DNI, correcto, si es verdad. Natural es cada aquel que porta DNI. Muy bien. ¿Y la jurídica? Muy bien, Jordi, esa es la respuesta. La aduana le da, le concede, le reconoce la actividad de comercio. Muy bien. Así como cuando quieres poner una tiendita, ¿tú crees que la abres por abrir? No. Tienes que acercarte a la municipalidad de tu distrito y pedir la autorización o no. O vas a abrir tu bodega clandestina. La actividad. Muy bien, anote, vaya anotando. La forma de poder determinar la diferencia entre un beneficiario y un importador es la actividad de comercio. Es decir, la aduana lo reconoce en el registro único de contribuyentes como importador y exportador. Ahora yo te pregunto, ¿y quién es el beneficiario? ¿Y quién es el beneficiario? Y así ya tenemos claro que la aduana lo reconoce porque solicita el RUC y en el RUC se le concede y reconoce su actividad importadora-exportadora. ¿Cómo identificamos al beneficiario? ¿Cómo identificamos al beneficiario? ¿Cómo lo identificamos al beneficiario? Ya. A ver, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre un dueño y un consignatario? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia que mencioné entre un dueño y un consignatario? ¿Recuerdan? Ahí está la respuesta del beneficiario. Si recibe las mercancías que Mabel compró para Jeremy y yo digo que Jeremy es beneficiario, ¿válido o no válida la afirmación? Si Mabel compra mercancías, pero que son para su compañero Jeremy, ¿es válido decir que Jeremy es el beneficiario? Mm, Sí, porque Jeremy puede también tener la autorización. O sea, miren, la diferencia es básica. Quiere decir que Jeremy tiene RUC, Mabel tiene RUC, pero la diferencia es que de repente el señor Jeremy no identifica aún a una empresa confiable al que le pueda comprar. Entonces, ¿quién hace la compra por él para tener certeza de no perder? Mabel. Mabel compra la mercancía como importadora que es, puede ser natural o jurídica, puede ser una empresa, y le consigna luego la compra de ella, se la consigna a Jeremy. Esa es la forma de identificar un beneficiario, ojo, un beneficiario del importador. Dígame si entendió la explicación, si no para decirlo de nuevo, ¿sí? Dígame si pudo entender la explicación, si no para explicarlo nuevamente. Sí, muy bien, Yanira, ¿de acuerdo? Tenemos que entender las definiciones que la normativa nos permite, ¿de acuerdo? La finalidad de acá no es mencionar toda la normativa de la ley de aduanas. Lo que pretendo es que usted pueda identificar la diferencia. Muy bien, Anderson, ¿lo demás han entendido? Porque es importante entender las diferencias.
Cuando te llega una notificación, vas a hacer uso entonces de poder saber si tú asumiste la condición de beneficiario o de importador. Muy bien. Ya. Ahora, una vez que tenemos claro el beneficiario, todos los demás que participan tienen una distinta funcionalidad con diferencia del importador o exportador. El exportador es el que vende mercancía. Recuerden, la diferencia básica de este proceso es que comercializan mercancías. No son vendedores ni compradores. Los vendedores, compradores comercializan productos o mercaderías. El producto generalmente está asociado al que lo produce, a una empresa que fabrica polos, productos. El que comercializa internamente un producto vendiéndolo se llama entonces mercadería. Entonces ese es un vendedor. Un exportador o importador es el que trata con mercancías que ha comprado en otro país del continente asiático o de Europa. Por eso que es importante diferenciar al importador y exportador, porque el bien de compra se denomina mercancía. Y espero que con esta explicación hayamos tenido clara esta parte importante que significa poder identificar un beneficiario, ¿ya? De los demás procesos. Bien, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esta diferencia? Porque en la ley de aduana no está definida estas situaciones. Entonces es importante recordarlas. ¿Qué más dice la normativa? Pasajero es un interviniente. Pasajeros. Operador de base fija. Además dice operador de línea, laboratorio, operador de precinto, despachador de aduana. Sin embargo, lo denomina ya como el interviniente. Vamos a ver, ¿y quiénes son los operadores? Para la ley de aduana, vamos a ver acá, vamos a ampliar esta parte, si la visualiza me avisas, ya está. Pueden ver que los operadores están más involucrados directamente con tener infraestructura. ¿Se da cuenta? Tienen infraestructura. Empresa de servicio courier, empresa de servicio postal, almacén, agente, operador de transporte multimodal, transportista, aeronáutico y persona natural o jurídica interviniente. Ahora, vayamos a diferenciarlo. ¿Cuál es la diferencia entonces de este término de operador de comercio denominando a alguien persona natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite aduanero? ¿Quién podría ser este denominado sujeto interviniente? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo definimos? Me lo dices a través del chat tus opiniones para poder ayudar a la definición que la misma normativa de la ley de aduana no lo ha colocado, por si acaso, ¿ya? La normativa no lo ha puesto. ¿Alguna idea? Persona natural o jurídica interviniente en el régimen aduanero. ¿Quién puede ser ese sujeto al que la normativa le dice que es un interviniente de un régimen aduanero? Le dice directamente el interviniente de un régimen aduanero. ¿Quién podría ser un interviniente? Dígame si le suena mucho en común la palabra corretaje. Dígame si entiende el término corretaje. El representante aduanero se encuentra en la parte superior como despachador de aduana. Algunos de ustedes me lo acaban de mencionar y ese es el despachador de aduana, está considerado el agente de aduana, el despachador oficial del dueño. Si bien en la parte superior está mencionado, pero lo mencionan como un interviniente. ¿Le suena la palabra
corretaje. ¿Le dice algo la palabra corretaje, comisionista, comisión de venta, comisión de compra? ¿Le suena bien? ¿Puede identificar este término? Este término es importante porque generalmente en algunas empresas en las que funciona una agencia aduana se encuentra un sujeto que funge la función del comisionista y que permite traer una determinada cartera. Ustedes van a encontrar en muchas publicaciones de empresas que se requieren colaboradores o personas que trabajen con una determinada cartera de cliente. No sé si se ha dado cuenta, en CompuTrabajo, en algunas otras líneas de, ¿cómo se llama? Líneas de avisos públicos solicitando este tipo de personas. Entonces, se puede decir que el operador interviniente involucrado en el régimen aduanero está elaborando en un punto determinado con una responsabilidad de un despacho, pero que precisamente él representa a la persona y a su vez que representa a la persona se encuentra laborando dentro del mismo campo siendo autorizado por la administración aduanera. Por eso es que existe mucha responsabilidad para las denominadas personas que directamente teniendo la autorización, teniendo el código para identificarse como un auxiliar de despacho, confieren traer mercancías de personas haciendo la representación indirecta. Ellos no firman como el agente aduana. Es el agente aduana quien toma la potestad de autenticar el documento de la factura comercial e identificar a la persona que está trayendo el despacho. Entonces, es esta persona la que precisamente la normativa ya lo tenía previsto porque de estos hay muchas personas que intervienen, muchas. Ya ha habido casos, yo ya les comentaré más adelante, en un caso que tuve en el Callao, donde precisamente en ese tiempo la ley de aduana no identificaba al interviniente, ni al tercero, ni al operador de comercio, los tenía todos en un mismo saco. Entonces era un poco complicado determinar bajo la normativa su responsabilidad de intervención en el proceso. Por eso que los cambios fueron muy oportunos. ¿Y por qué fueron oportunos? Porque aparece en la parte inferior, como puede ver, la empresa garantizadora, ¿no? La empresa asociadora. ¿Por qué? Porque vamos a ver que también en otros países del mundo existen empresas identificadas solamente en un régimen aduanero, solamente para un régimen aduanero. Entonces la normativa no lo menciona, porque la normativa de la ley, van a ver ustedes, como les decía, que vayan leyendo la normativa, no hay definiciones. Aparecen las funciones, aparecen las responsabilidades, pero necesitas identificar, porque no sea que viajando a otro país, laborando para una determinada empresa o actividad, tú estés haciendo este papel que ya, gracias a Dios, la aduana ha colocado en su normativa, permitiéndose identificarse con la armonización de las convenciones internacionales para el buen manejo del operador de comercio internacional. Bien, me dices si con estas definiciones que he dado has entendido el proceso, porque las demás las iré explicando ya con la diapositiva misma. Te voy a ir explicando al detalle los demás, los operadores de comercio te lo voy a explicar ya con la diapositiva, porque te lo voy a explicar con la parte funcional. ¿Me dices si entendieron la explicación? He dado la explicación general. ¿Han entendido la explicación, por favor? He hecho los tres análisis principales: el despachador de aduana, el interviniente en un régimen aduanero, el beneficiario, el importe exportador, que son los términos que principalmente lo vas a tener que identificar. ¿Se entendió la explicación? Me dicen, ¿entendió Jordi, Jeremy, Mabel, Kiara, Yanira? ¿Entendieron la explicación? Me dicen si comprendieron la explicación, por favor, para poder continuar con la sesión. Acuérdense que estamos viendo
Estoy viendo de manera general y de manera rápida, digámosle, todo lo que la normativa manda, ¿ya? Muy bien, recuérdenlo bien porque les mencioné que nuestro examen, o evaluación, mejor dicho, depende mucho de que estamos llevando bastante parte teórica. Si ustedes se dan cuenta, hay bastante parte teórica. Entonces, necesito tener claro cuáles son los elementos que necesitamos fortalecer para que identifiques correctamente en el proceso ya el régimen aduanero. Bien, entonces, si lo hemos entendido y espero que hayas tomado atención, voy a continuar con la diapositiva, ¿ya? Porque tenemos bastante cositas que mencionar. El operador lo voy a resolver con diapositivas para que puedas entender. Y voy a mencionar aquí la asociación garantizadora y expedidora, también la voy a definir para que comprendas el proceso. Los demás elementos, la misma diapositiva te lo va a explicar, ¿ya? La misma diapositiva te lo va a explicar. Entonces voy a pasar para definir. Pero ojo, dése cuenta de algo. La empresa garantizadora y expedidora están en el rubro del comercio, ¿ya? Del comercio. Vamos a ver. Y miren a grandes rasgos, intervinientes, importador, exportador, beneficiario, tercero vinculado a la operatividad aduanera en operaciones relacionadas, se conoce como su mismo nombre dice terceros. Vamos a ver acá la diapositiva. El tercero, por definición, es quien interviene de manera conexa en la operatividad aduanera o a otra operación relacionada a esta, pero no califica como operador exterior o interviniente porque él no ha solicitado con la aduana o se ha identificado con la aduana en el permiso, como dijo Jordi bien, en la actividad de comercio. O sea, él no tiene un documento que lo identifique como tal. ¿De acuerdo? Él no tiene un RUC. No lo tiene, no lo necesita. Y si lo tiene, no tiene actividad reconocida para la actividad de importación o exportación. En este grupo podemos mencionar, por ejemplo, a una empresa contratada por un exportador tan solo para adicionarle la mercancía que podría ser fruta congelada, la misma que debe embarcarse con destino a los Estados Unidos, Norteamérica, en óptimas condiciones. Razón por la cual se le considera tercero por cuanto no registra su RUC en ninguna declaración aduanera de exportación, ni accede a ningún beneficio tributario aduanero vinculado con dicha exportación. Me dice si has entendido la explicación del tercero, ¿ya? Me lo mencionas por el interno y me dice sí, ya más o menos entendí la explicación. ¿Se entendió la explicación del tercero? He dado un ejemplo y en la parte del párrafo primero, claro, Jordi, en el Perú todos pagan tributos, todos. Si es una empresa, Jordi, tiene una razón social, paga tributos, paga arbitrios. No puedes tú pedir un servicio de exportación a quien no pueda legalmente tú sustentarlo. Un ejemplo, Jordi. Supóngase que usted tiene un negocio en un mercado conocido. Ya vamos a ver, vamos a pensar que es el mercado de Magdalena. Ya tienes tu negocio ahí en el Boulevard de Magdalena. Usted vende ropa, calcetines, y viene alguien de tus ex compañeros de estudio de acá. Por ejemplo, vamos a poner a ver de manera dinámica a Anderson como tu compañero de estudio, quien estudió. Y en un momento Anderson llega a usted, Jordi, y le dice, mira, Jordi, tengo un saco de medias, ropa interior, viviris, camisetas, te lo vendo. Y Jordi dice, ah, estupendo, me parece bien. Es de importación. Ah, correcto. Pero Anderson dice, ¿sabes qué? Sin boleta. Te lo vendo al cash. Dame 100 soles y el saco es tuyo. Entonces, tú puedes coger, Jordi, esta mercancía y como la municipalidad no lleva un control, ni la SUNAT a veces está por ahí, no siempre llega, pero llega 2 veces al año, la fecha siempre son 2 veces al año por ahí. Entonces tú dices, bueno, sí, lo puedo quemar rápido, lo vendo y hasta no pasa nada. Pero supongamos que tú quieres vender esta mercancía en tu página online que has hecho y que a través de tu página online te contactan otras personas, tal vez si quieres venderla. Esta mercancía comprada a tu compañero Anderson, no sustentada con registro de documentos que deben ir en el libro, entonces no puedes venderla.
porque no tienes un sustento de dónde salió, quién te la vendió, cómo la adquiriste. Por eso que en las exportaciones como importaciones, nosotros tenemos una actividad en el cual estamos en un régimen general o en un régimen especial. Tributamos, de alguna manera, tributamos todos, ¿ya? Por eso que es necesario tener el pago de tributos todos, ¿no?, en el proceso. ¿Me dices si has entendido la explicación, Jordi? Bien, vamos a hacer un cuadro comparativo ahora de las obligaciones. Ya en el primero los has identificado. Ahora, resumiendo todo el artículo 15 hasta el 49, he hecho un cuadro comparativo. Ya, por no estar hablando de cada uno de los procesos. Vamos a hacer el cuadro comparativo. Bien, me dicen si pueden visualizarlo. Yo le voy a hacer un zoom, ¿ya? Me dicen si la visualizan la diapositiva y le haré un zoom luego para poder explicarlo. Me dicen y comentan. Sí, Kiara, muy bien. Además pueden visualizar la diapositiva. Me dicen pueden visualizarla para poder continuar con la sesión. Sí, muy bien, Elin. Es importante que manifiestes que puedes ver la diapositiva para que cuando compares con tu normativa de la ley, me digas qué parte no has podido comprender, ¿sí? Y yo te puedo explicar el proceso. Bien, voy a hacer un zoom. Vamos a hacer un zoom a esto. Voy a hacer un zoom primero a la parte ya. Me dicen si lo visualizan. He tratado de mantener el margen del operador de comercio para identificarlo, ¿sí? Me dice si visualizan la diapositiva que le he hecho un zoom para que puedan leerlos todos. ¿Sí, Mabel? Kiara, Jeremy, Anderson, Juan González. ¿Lo pueden visualizar? Voy a hacer un resumen de toda la normativa que se encuentra en la ley. ¿Ya? No voy a... Diego, visualiza la diapositiva. Renzo, Yanira, Romina, visualizan esta diapositiva. Es válido que en su evaluación final trabajes con tu cuaderno, con lo que hemos mencionado en la sesión de clase y con tu ley, ¿ya? Bien, dice, no mantener adecuadamente los requisitos exigidos por la aduana. Ya, bien. Para uno tener una empresa de comercio exterior, transportistas, agencia aduana, agente de carga, servicio postal, courieres, necesitas pedir autorización, uno, a la aduana como empresa para esta actividad. Número dos, si es transportes al MTC, ¿ya? Para transporte porque son mercancías y tiene que tener permiso municipal reconociendo la actividad económica, en este caso, de importación o exportación. Dice, impedir, obstaculizar, no facilitar la relación de las labores de reconocimiento, de inspección o de fiscalización o de cualquier acción de control dispuesta por la aduana, salvo determinadas excepciones, son parte de las obligaciones. No proporcionar, exhibir o transmitir información o documentación veraz, auténtica, completa y sin error es parte del proceso de un operador de comercio, ¿ya? Transmitir declaraciones aduaneras, no vayas a cometer el error de no identificar correctamente al dueño, consignatario o consignante de la mercancía. Mira que la normativa lo menciona como un elemento de juicio obligatorio del operador. Debes identificar al dueño, al consignatario y al consignante o el representante de estos o presentar una declaración para la cual no está autorizado. O sea, es válido decir, es un tercero, asume un papel en el cual no es identificado por la aduana, se le admite una declaración jurada notarial, ¿de acuerdo? Esos son algunos de los aspectos. Y tiene muchos aspectos. Perdón, me voy a saltear, me he salteado por acá. Y tiene muchos campos el operador, muchas obligaciones.
Entre ellas, las más importantes, aquellas en las que puede, de alguna manera, cumplir las disposiciones de obtener bajo la potestad aduanera la fiscalización de ellos. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esa es una de las obligaciones, son un poco largas. Vamos a ver el despachador de aduana. El despachador de aduana en la figura de los operadores que menciona la ley está vinculado al dueño, consignante, consignatario, despachador oficial y agente de aduana. Ahora, actualmente lo reconocemos bajo la normativa como el representante aduanero. Veamos la definición. Dueño, ya tenemos claro las sesiones anteriores. Consignante, consignatario, ya lo hemos identificado. El despachador oficial sí lo mencioné en la sesión anterior, pero vamos a recordarlo. Despachador oficial es una persona, ojo, natural o jurídica autorizada por la Administración de Aduanas, pero que trabaja en el despacho de un ministerio cuya validez de información y que permite de alguna manera que nosotros dejemos nuestro despacho a él. ¿Cuándo necesitamos un agente de aduana? ¿Cuándo? Cuando el valor de la mercancía es mayor a $2.000 americanos, FOB, ¿de acuerdo? Cuando la mercancía sobrepasa los $2.000 americanos, necesitamos la representación del representante aduanero o agente aduana. Voy a aclarar un punto importante porque algunos términos lo vas a oír de repente cuando trabajas en una agencia aduana. Durante mucho tiempo la legislación aduanera denominaba al agente aduana o despachador de aduana como el representante legal. Este es un término que usan los viejos aduaneros, la gente vieja, la gente adulta como yo, en una empresa de las agencias de aduana a la que representaban. O sea, decían, ¿quién es el representante de aduana? El agente de aduana es el representante legal, lo cual podría generar cierta confusión al tratar de asemejarlo a esa misma denominación que fluye en la ley de constitución de sociedades como el representante legal de una sociedad. El agente de aduana o representante legal, como dice la mayoría, es la persona natural o jurídica que determina la normativa de la ley, pero es el que está directamente vinculado al despacho. No pertenece a la empresa, puede ser un tercero, puede ser que alguno de ustedes haga representante legal o agente de aduana y lo contrata un tercero que tiene la autorización para ejercer su empresa como agencia de aduana y lo contrata a usted para que atienda, valide la información de las importaciones o exportaciones, clasifique las mercancías. Y entonces, ¿qué dice la ley de constitución de sociedades? Dice que en el numeral 2 del artículo 188 de la citada ley señala como atribución del gerente representar a la sociedad, o sea, a la empresa, con las facultades generales y especiales previstas por el Código Procesal Civil y de manera concordante con el artículo 190 del mismo cuerpo legal, cuando señala que las responsabilidades que asume un gerente destaca lo siguiente: el gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por daños y perjuicios que ocasione por incumplimiento de su obligación, dolo, abuso de facultad y
negligencia grave. Entonces, la definición del término representante legal es mejor entendido ahora con la normativa como el representante aduanero, ex agente aduanas, en el término, solamente por el término me lo cambian, no han variado. Dígame si entendió la explicación del agente aduana. ¿Sí? ¿Se entendió la explicación? Usted puede con el tiempo querer de repente asumir el papel de un representante aduanero, tiene dos opciones: ser el agente aduana o trabajar como el auxiliar del despacho. En cualquiera de los dos, la ley, por si acaso, lo considera como una persona que de alguna manera responderá por dicha condición o tratamiento, ¿ya? Entonces es importante determinar que este plano de la agente aduana recae una responsabilidad civil. Lo digo por el tema del narcotráfico o lo digo precisamente por el tema del contrabando. El representante aduanero, el agente aduana, representante aduanero, generalmente es la persona que se encuentra en una agencia de aduana y que generalmente es más administrativo que operativo. Con lo cual, un elemento importante de este proceso es que él solo ve el documento. Él no verá, por si acaso, él no va a ver la factura comercial u otros elementos, no va a ver, por ejemplo, la mercancía en físico. Lo que va a hacer usted es entender que el agente o representante aduanero firmará el documento de la DAM. Pero en el caso de que la mercancía sea infectada, preñada, específicamente quiénes son los transportistas, no los menciona, no hace mención a ellos. La ley de aduana actualmente reconoce otras figuras, reconoce la figura, por ejemplo, del operador de transporte multimodal y ya una figura antigua que se llamaba la figura del agente de carga internacional. En esta parte vamos a transportista se encuentra en color morado, en color verde el agente general
y en negro el agente operativo denominado entonces agente marítimo. Puedes visualizar la diapositiva, me dice si visualizas esta diapositiva de explicación del transportista. El transportista solamente es el que está en color lila. Los representantes conforman el color negro y el color verde. Me dice si puedes visualizar la diapositiva. ¿Visualizan la diapositiva? Sí, Renzo, muy bien. La diapositiva en la parte superior menciona a la empresa naviera, la empresa que está en nuestro transporte. Habremos oído de repente Busur, Maersk, ¿no? Mediterranean Shipping. Acá menciono como ejemplo a la NYK, Nippon Yusen Keisha, por ejemplo, como la línea naviera. Esta es una empresa extranjera y por tanto se le conoce entonces en este momento como el transportista. Este es el transportista, la empresa que es extranjera, la empresa dueña de las naves, dueña de las aeronaves. Entonces, este es el transportista, el famoso transportista. Ahora, el transportista para poder operar aquí en el país necesita que las empresas lo representen, hagan una la actividad administrativa y otro haga la actividad operativa. La actividad administrativa le encarga a la agente general y la actividad operativa se le encarga al agente marítimo. Por eso que de repente habrás oído de empresas como Tramarsa, por ejemplo, dice, no, agente marítimo. Hay muchas empresas que llevan este denominativo en el traje o indumentaria del trabajador, agente marítimo. El agente, en cambio, agente general, no lleva la parte de laboral que realiza el operativo. El agente general dice ahí se encarga de buscar clientes, emite los documentos de transporte originales, coordina con el almacén y generalmente es una empresa asociada directamente a la empresa naviera. Hay una relación directa entonces. En cambio, el operador de transporte, denominado agente marítimo, se encuentra en la operatividad de campo. ¿Recuerdan cuando explicamos la actividad del manifiesto? ¿No? La nave descargó, la tarja. Me dice si recuerdas esta parte de la actividad para explicártela. Recuerda la antigua, ¿no? La actividad que hemos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos visto la web del puerto, de Pibor, APM, y hemos hablado del manifiesto. Bien, esta es la parte entonces donde el agente marítimo es su campo de labor o acción. Esta le corresponde a ellos. Los agentes generales son administrativos. Lo vas a identificar de repente como el que tiene las oficinas, las personas administrativas que se encargan de la parte netamente administrativa. Bien, ahí tienes algunos ejemplos. He mencionado algunas empresas como ejemplo para que puedas verlo. Ahí están los ejemplos, cómo se conectan esta empresa. Transportista tiene vínculos con esta empresa general de agente general y con esta empresa marítima. Ahí puedes ver el ejemplo que se menciona. Me dice si tienes alguna duda. Si no, para continuar con la explicación siguiente. ¿Alguna pregunta o duda? Me lo dicen, por favor. Mira la diapositiva, analiza el vínculo que tienen ellas. Ahora te vas dando cuenta de lo importante. Cuando una persona importa o exporta, como que pierde de vista que cuando una empresa lo está atendiendo en el servicio, ya se ha vinculado directamente porque ha traído su mercancía directamente con una empresa transportista que tiene como representante a la otra acá en el país. Entonces, por tanto, es importante vincularlas entre ellas. Ahora, recuerden esta parte de la diapositiva porque vamos a asociarlo con una parte que había mencionado que se llamaba la parte de los Incoterm, que le digo a ustedes que lo voy a analizar más adelante en el vínculo del transportista y la actividad del Incoterm. Ahora, ahí tenemos un ejemplo de una empresa que cubre varias áreas,
Me dice si puedes ver la diapositiva en mención, por favor. He puesto a un transportista que tiene todo el conglomerado de representantes. Se puede ver la diapositiva y tengo un ejemplo de diapositiva de una empresa muy conocida que cubre los elementos principales que estoy identificando acá en este momento. Si se visualizan, me dicen los demás si visualizan, por favor, la diapositiva. Muy bien, Renzo. Las empresas generalmente tienes que identificarlas, que entre ellas se identifican a sí mismas por sus labores. Acá tenemos un ejemplo de la empresa, esta es una empresa muy reconocida en el país. Quiere decir que esta empresa ya cuenta con nave. Hay empresas que, por ejemplo, que en el país no cuentan con nave propia. Esta empresa cuenta con su propia nave de transporte de mercancías. Acá tenemos, dice Transmeridian, Antares Logistics, ven, aparece la palabra logística, Contrans, Antares Aduana, que es su agencia aduana, PL Logistics, entonces vemos que cumple conglomerado de tener la parte representativa de sus agentes marítimos y de sus agentes generales. Como también te das cuenta que esta empresa directamente tiene su representante como agente de aduana o representante aduanero. Por eso, supongamos que si traes una mercancía en esta empresa transportista, ya no va a ser necesario que ejecutes la acción de buscar un agente aduana. Esta misma empresa va a hacer que la atención sea directamente con su propia empresa de aquí reconocida como agencia aduana, que lo va a atender tu proceso. Negociará las tarifas a través de su agente logístico, tiene un almacén Contran como de un operador de comercio con su misma actividad como operador logístico. Me dicen si lo han entendido correctamente. Sí, si alguien tiene duda, me lo puede decir antes de pasar a otra diapositiva, porque ya concluyo con la diapositiva del operador. Y ahora pasemos a lo siguiente. Renzo sí, Anderson sí, Jordi también, Jeremy, Mabel, Kiara, Romina, Elin. ¿Se entiende esta parte? Juan González, muy bien, Juan González, los demás. Quiero saber si los demás han entendido también la explicación, ¿sí? Muy bien, Melissa, Mabel. Muy bien. El término que va a seguir adelante, que es el operador multimodal y es representante de la Agencia de Carga Internacional, el término multimodal lo van a ver ustedes cuando tomen en otra sesión y vean los Incoterm, van a ver que el Incoterm va a mencionar mucho la palabra polivalente, ¿no? Varios medios de transporte. Es un término que utiliza el Incoterm para denominar de alguna manera que cuando compramos una mercancía y el lugar donde debemos recibirla debe hacer uso de varios
cumpla el envío, entonces utiliza el modo y el medio de transporte la empresa. Pero en el tema, por ejemplo, hacen el traslado de la mercancía utilizando diferentes medios de transporte que resulten ventajosos en cuanto a la ahorro de tiempo y gasto. Es decir, que no va a haber un incremento o sobrecargo en ello, como el transbordo, si todo pertenece al eje de una misma empresa. Entonces, permitiéndose. Lo que ha pasado, por ejemplo, en el COVID, ¿no? En el COVID han tratado de cubrir las deficiencias, algunas empresas asociándose con otras porque no tenían la capacidad de ejercer las diferentes actividades económicas del transporte de mercancías. Entonces, el operador de multimodal es el término con el que reconocen su actividad a través de los distintos medios y modos de transporte. Lo hemos visto en un documento anterior. El agente carga internacional, sin embargo, es una empresa diferente, de una naturaleza distinta, cuya consideración esencialmente es que él no